Hebreos 4:16, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hoy, Él no está diciendo cuando mueras, hoy, en el momento. Era para que estos hebreos se armaran entonces, pusieran cuidado, ¿qué? Pusieran cuidado entonces a la palabra que se habían deslizado, se habían desviado originalmente, ¿verdad? Y volvieran nuevamente a poner confianza en las promesas de Cristo y en aquel que hizo un mejor oficio que el sacerdocio levítico, y lo hizo una vez por todas, en el cumplimiento de todo. La revelación de Cristo superior a la revelación sacerdotal de Aarón. Hebreos 4:16, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda por... ¿Para qué buscamos el trono de Dios? Para encontrar gracia en el momento oportuno, en el momento de aprieto, para que descansemos y podamos ver a la mano de Dios actuando a través de nosotros, siendo fortalecidos en el Espíritu, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Para que la competencia no sea de nosotros, sino de Dios. Dios es que como dice Pablo, que cuando Él llegue, cuando llegue el momento de la muerte, que Dios no lo encuentre entonces a Él dependiendo de sí mismo, sino del poder de Dios, descansando en el Señor. Juan 15:5, por favor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Y esta cosa lo he escrito a vosotros para que mi gozo sea cumplido en vosotros. Para que el gozo de Cristo sea cumplido en medio de tu tribulación, en medio de tu angustia, en medio de tu desesperación. Eso es el reposo que Dios promete diariamente al creyente, que le crea su palabra y le crea a la posición en que Él está. Él está en mejor posición a la que nosotros estamos, hermano. Él es el Dios Todopoderoso, ¿sí? Y por eso empezó la carta hablando de la divinidad de Jesús, ¿verdad? Y también de su humanidad. Cuando nos acercamos en nuestro tiempo de necesidad, el cual es prácticamente todo el tiempo, Dios provee misericordia y gracia para ayudarnos, como dijo Juan 15:5, ¿cierto? En Juan 15:5 le enseña a depender a los discípulos de la vid, y que es prácticamente el depender en la vid es permanecer en su palabra, porque si vosotros permanecéis en mi palabra, pedid todo lo que queréis y os será hecho, dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios 12, del 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso es reposar en el Señor. Para que repose en mí el poder de Cristo. Eso es reposar en el Señor. En el caso de Pablo era un aguijón, posiblemente eran sus ojos que estaban fallándole, y él entendió lo que es reposar en Cristo en medio de una cosa que Dios decidió no arreglársela, porque era conveniente para él que dependiese de quién, del Señor, para que las revelaciones que Dios le había dado, no él se creía más grande que cualquier otro por aquellas revelaciones. Dios le permitió eso y él entendió, hermanos, ¿cierto? Pero nunca dejó que esa enfermedad lo fuera a afligir a él de tal manera que le iba a robar la comunión con Dios. Entonces el reposar en el Señor es entonces confiar que el poder de Dios que repose en ti. Eso es reposar en el Señor. Esto debería animarte como un lector de Hebreos. El trono de Dios no se caracteriza por el terror, la ira, el juicio o rechazo, sino por la gracia, porque Jesucristo ha comprado tu redención y reconciliación con Dios. En el caso de los hebreos, ¿por qué ir allí y que separado por un velo, verdad? Y que solamente un individuo puede entrar allí.
Había temor allí, personas normales no podían entrar, ¿verdad? No podían entrar. Pero ahora sí tenemos acceso directamente ¿a qué? A la presencia de Dios. A la presencia de Dios. No hay acepción de personas con Dios. Romanos 8, 31 al 39 también nos muestra eso. Leemos Efesios 1, 7, por favor. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Sí ve? En Cristo tenemos eterna redención, el perdón de nuestros pecados. El sacerdocio levítico nunca podía ofrecer el perdón por completo. ¿Por qué? Porque era insuficiente. Solamente podía cubrir los pecados hasta que llegara Jesucristo y los pudiera quitar de en medio por medio del sacrificio en sí mismo. Por eso tenemos mejores promesas. La palabra mejor está repetida como 13 veces en el libro de Hebreos, demostrándonos que Jesús, hermano, es insuperable. Amén. Y por eso debemos nosotros confiar plenamente en Él. Efesios 2, del 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nos hizo sentar, Él no dijo me hará sentar, nos hizo sentar. En el momento que tú puso su fe en Cristo, usted cambió de posición. Ahora usted tiene una posición celestial espiritualmente, hermano. Está sentado usted allá, lo que es cierto de Cristo es verdadero de usted. Ahora debemos de identificarnos como en la resurrección de Cristo. Conocerlo en el poder de su resurrección, como dice Pablo. En crecer espiritualmente y tomar provecho de nuestra posición, que ahora podemos clamar esas promesas que Dios nos ha dado arriba y las podemos vivir acá abajo. Si tú decides creerle a Él y reposar en su palabra, vas a vivirla. Y la gente verá el poder de Dios en tu vida y en la mía, hermanos. ¿Sí? El autor usó el término trono de gracia para indicar que el trono de Dios se caracterizaba por el favor gratuito e injustificado para su pueblo, basado en el sacrificio de Cristo a nuestro favor, ¿verdad? Cosa que el sacrificio levítico o de arónico no podía quitar la culpabilidad del pecado. La gente todavía se sentía con culpabilidad, como el hombre que llegó, el pobre que llegó allí, decía: Señor, ten piedad de mí, un pecador. Él sabía que no podía remover el sacrificio temporal, no podía remover el pecado del medio. ¿Sí? Por eso el Señor le enseñó antes de la cruz a sus discípulos: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, haga de tu voluntad así en la tierra como en los cielos, ¿verdad? Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? Perdona nuestros pecados. Ellos estaban esperando el perdón final que iba a ocurrir en la cruz. Pero el Señor le enseñó a orar así, porque todavía Cristo no había muerto para remover el pecado una vez por todas. Pero ahora sí, hermanos, tú no tienes que pedirle perdón a Dios. Ya Dios te perdonó en Cristo Jesús. ¿Lo crees? Amén. Ya pues sucedió atrás, hermanos. Todo lo que hemos de hacer es confesar pecados, ¿sí? Reconocer que hemos pecado para restaurar nuestra comunión diaria. Pero ya no pedirle a Él que nos perdone. Él ya lo hizo en el pasado, ¿sí? Eso tenían que decir los que estaban antes de la cruz. Oh Señor, he aquí un pecador, ten misericordia de mí, un pecador, ¿verdad? El que está en Cristo ya no es un pecador, es un santo, amén. Gloria a Dios, debido al sacrificio de Cristo. Hermano, ¿puede leer por favor 2 Corintios 5, 21? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Imagínense, a quien no conoció pecado, a Cristo que era sin pecado, Dios le hizo pecado, le atribuyó todos nuestros pecados, para que tú y yo fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por eso tú y yo somos justos, somos santos, por la consumada obra de Cristo. Tenemos acceso al lugar santo. Por eso el velo se rompió de arriba hacia abajo y quedó obsoleto
el antiguo pacto, quedó inservible. Y así todos los hebreos creyentes, debido a la persecución, querían volver atrás, tentados, ¿verdad? Entonces, hermanos, creo que esa es la última parte, ¿verdad? Esta es mi exhortación para cerrar. Cristo es el sumo sacerdote del creyente, amén. ¿Por qué es mejor que cualquier otra cosa? Porque tiene mejores promesas fundadas bajo un mejor sacrificio. Cristo lo hizo una vez por todas. Tenemos acceso ¿a qué? Al trono de gracia. ¿Para qué? Para que recibamos entonces gracia para el socorro, para el oportuno socorro. Eso es entrar en su reposo. ¿Sí? Ahora, hermano, ¿habrá algo que lo tiene angustiado a usted, hermano? Los creyentes debemos de aferrarnos tenazmente a nuestra profesión de fe en Cristo, hermanos. Los creyentes debemos grandemente ser animados, puesto que Cristo nos ha abierto un camino mejor que cualquier otra cosa, hermanos. ¿Sí? ¿Por medio de qué? De su sacrificio, muerte, resurrección y ascensión, y su labor como sumo sacerdote intercediendo por los santos. Él quiere que tú tengas calidad de vida aquí en la tierra, ¿cierto? Él no quiere que tú solamente sobrevivas por la gracia de Dios. Él quiere que tú triunfes en la gracia de Dios. Pero el reto está que tú le creas a su palabra para que puedas vivir en el reposo de Dios y puedas vivir de acuerdo a al poder que Dios da, ¿cierto? Y no al poder de la carne, que es engañoso, hermano. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias porque Cristo, en Él tenemos mejores promesas, Señor. Gracias por ese supremo sacrificio que hiciste, Señor. Gracias porque tú simpatizas con nuestras debilidades, más de lo que nosotros nos podemos imaginar, porque eres Dios, pero también fuiste hombre y sufriste todo lo que nosotros fuimos tentados, Señor, y estamos siendo tentados. Pero lo mejor de todo es que tú eres perfecto mediador, porque tú en todo esto triunfaste por nosotros. Y ahora tenemos acceso al trono de gracia, Señor. Y yo te oro que si hay alguna persona que está afligida, que se dé cuenta y que tome provecho de lo que tiene en Cristo. Y que hoy en la esperanza de gloria, que es nuestro Señor Jesucristo, que está a la diestra del Padre, que se acerque pues confiadamente, le digo a esta persona, al trono de gracia, para que alcance misericordia y haya gracia para el oportuno socorro. No sé qué situación esté pasando cada persona, pero tú lo sabes, Señor. Y yo te pido que la persona ponga la confianza de que tú lo sabes, para que esa persona pueda saber claramente de que puede confiar en ti, Señor. Te pido, Padre, de que el problema es la incredulidad y que no haya en nosotros un corazón de incredulidad, que se endurezca. Padre, yo te pido por cada uno de nosotros, Señor, para que hoy escuchemos su palabra y hoy le creamos a las promesas de Dios, para que podamos entrar diariamente en ese reposo y podamos continuar reposando en la obra consumada de Cristo, para poder vivificar en nuestros cuerpos mortales tu presencia diariamente en Cristo Jesús. Amén. 5 minutos.